El espíritu de la bestia salvaje. En Honduras la vida es difícil, sobre todo cuando se busca alcanzar un sueño, pero nunca he sido del tipo de persona que se rinde fácilmente. Soy oriundo de este país. Mi familia ha vivido por generaciones de la siembra y la ganadería, actividad que nunca me ha gustado demasiado, pero a la cual me he tenido que entregar desde que era muy pequeño. No es que me desagrade la vida del campo en su totalidad. Como todo en la vida hay ciertas ventajas. La vida es más tranquila que en las grandes ciudades. Gracias a esta tranquilidad es que te das cuenta de cosas extrañas que ocurren. Cuando era joven solía ir de cacería con uno de mis tíos, y no había necesidad de viajar tan lejos, pues prácticamente todo alrededor de nuestras tierras era campo y zona forestal. Esto logró dotarme de cierta experiencia en campamentos de supervivencia. Aparte de trabajar la tierra, varios muchachos acostumbraban a ofrecerse como guías para extranjeros que deseaban internarse en la jungla, actividad que considero realmente peligrosa, pues dentro de ella podemos encontrar a grupos de delincuentes cuyas intenciones no son nada buenas, y muchas veces ni siquiera los que vivimos cerca podemos predecir por cuáles lugares ir. Otro riesgo muy conocido, aunque no toda la gente lo cree, es encontrarse al cadejo. Se dice que el cadejo es un ser sobrenatural que toma la forma de un perro, generalmente descrito en dos formas opuestas, el cadejo blanco y el cadejo negro. El cadejo blanco se considera protector y benévolo. Se dice que aparece para acompañar a personas que viajan de noche, protegiéndolas de peligros o malas influencias. Por otro lado, el cadejo negro se considera maligno y peligroso. Se dice que ataca a personas borrachas o desobedientes, apareciendo como una criatura monstruosa con ojos brillantes y un aura siniestra. Un día llegó de casualidad un hombre extranjero que hablaba muy bien el español. Decía que se llamaba Walter y era una especie de doctor en antropología. Estaba allí por un estudio de criptozoología. Él pensaba que el cadejo no era un ser sobrenatural, sino un animal real que habitaba en las profundidades de la jungla. Tenía un mapa con él, en el que estaba marcado un campamento de un colega suyo, quien ya había hecho bastante avance, pero que hacía meses que no se sabía nada de él. Supuestamente el campamento estaba muy cercano a nuestras tierras, así que nos pidió alojamiento por un par de días, aparte de contratarme a mí y a otros dos jóvenes como guías. Walter era una persona bastante agradable. Tendría entre 35 y 40 años, pelo entrecano y era muy robusto. Nos pagó a mí y a otros dos por adelantado y pidió a mis padres que le guardaran unas pertenencias. Salimos un lunes en la mañana. El campamento que buscaba Walter no se encontraba a más de mediodía de camino y se localiza exactamente a las faldas de un cerro, en el que por cierto nadie suele acercarse, pues aquella zona es famosa por poseer gran actividad de brujas y de ovnis. Mi padre nos prestó un rifle, una carga de municiones, varios cuchillos y una casa de campaña. También llevábamos una mochila con víveres y un paquete de primeros auxilios. Anduvimos largo rato siguiendo siempre las indicaciones del mapa, pero en verdad era bastante difícil acceder a una zona como aquella, donde no existe brecha o camino que seguir, la maleza lo cubre todo, y el miedo constante de ser atacado por un animal salvaje no te permite avanzar de manera rápida. Después de caminar mediodía, dimos con las primeras pistas de que la zona había sido frecuentada. Encontramos una zona acordonada y varias pisadas. Caminando más, llegamos hasta un riachuelo. El mapa nos indicaba caminar aún más hacia el sur. Siguiendo esta ruta, llegamos hasta donde el riachuelo casi desaparecía, y aquí nos encontramos con que el agua parecía estar mezclada con sangre. Esto nos alarmó. Yo me puse en guardia con el rifle, pues pensábamos que tal vez un animal salvaje atacó a otro, desangrando a su víctima en esta parte del río. Caminando un poco más adelante, encontramos el cadáver de un animal cuadrúpedo que no pudimos reconocer, pero Walter, después de mirar a detalle, dijo que era un ciervo con malformaciones. Walter quiso revisar a detalle ese cadáver, a quien por cierto dijo no encontrarle herida alguna, por la cual se hubiera desangrado. Al parecer simplemente la sangre salió de los ojos y las narices. Aún así no quise bajar el rifle, pues prefería permanecer alerta por si algún depredador se acercara.
Pronto encontramos más indicios de que alguien estaba habitando en la zona. Vimos varios arcos hechos con maleza y hierbas silvestres. Incluso realizaron una especie de portal que atravesaba en dirección a una continuación del riachuelo. Como ya comenzaba a atardecer, sugerimos a Walter buscar una zona elevada para levantar el campamento, pues no alcanzaríamos a regresar a casa esa noche. Buscamos una planicie libre de árboles y levantamos las tiendas. 2 de los chicos se alejaron un momento para ir a conseguir leña. Los hombres tardaron algo de tiempo en regresar. Yo confiaba en ellos, pues eran mayores que yo y tenían más tiempo trabajando como guías para turistas. Walter compartió con nosotros un trago de whisky que cargaba en una licorera. Luego, entrado en confianza, nos contó un relato bastante interesante. Él había estado antes en México investigando a los nahuales, que eran personas que logran transformarse en animal, pero que desde la opinión de Walter, estas personas eran engañadas por un mal primigenio que habitaba la tierra desde antes de que el hombre existiera en ella, y que era capaz de tomar posesión de cualquier ser viviente, incluso animales. Era precisamente ese mal el que venía buscando. Coincidía en que por lo regular se escondía en lo más profundo de la jungla o el campo, en aquellos lugares que no eran tan concurridos por los seres humanos. Me estaba explicando todo esto cuando el par de chicos regresaron de recoger leña. Se veían bastante asustados. Después de disculparse por haber traído tan poca leña, dijeron haber visto algo que no tenía explicación alguna. Según ellos, estaba cerca de un lodazal. Allí encontraron a lo que dijeron era una persona de barba larga y canosa. Estaba revolcándose en el barro, como si de una bestia se tratara. Cuando se arrimaron para ofrecerle ayuda, la persona comenzó a temblar exageradamente, como si convulsionara. De pronto, como por obra de magia, vieron que su cabeza cambió de forma y tomó los rasgos de un perro. En ese momento fue que corrieron, pues escucharon como aquel extraño hombre hablaba en un lenguaje extraño y desconocido. Los chicos juraban que todo lo que vieron era verdad, incluso ofrecieron que fuéramos todos y nos mostrarían el lugar. Walter les dijo que no sería necesario, al menos no por esa noche, pero apenas hubiera la suficiente luz, sería nuestro primer sitio a explorar. Aquella noche nos dividimos para dormir en turnos, aunque yo cubrí más tiempo que todos, ya que no deseaba soltar el rifle. Aunque conocía a los chicos, no sentía mucha confianza, pues realmente nunca terminas de conocer a una persona, y había escuchado muchas historias acerca de amigos que terminan asaltando a los turistas y a sus demás compañeros. Por fortuna nada de esto ocurrió y al despertar me sentí avergonzado por dudar de mis compañeros. No levantamos el campamento, pues Walter nos pidió que pasáramos al menos otra noche allí, ya que aún no llegábamos a nuestro destino, y era probable que la expedición nos llevara al menos un día más de búsqueda. Fuimos directamente a donde los chicos dijeron haber visto al hombre transformarse en perro. Encontramos un cuadro hecho con troncos. En medio de él estaba puesta la ropa de una mujer y un cráneo de ciervo en la parte superior, y alrededor, formando un círculo, varios pares de zapatos. Los muchachos dijeron que aquellos objetos no habían estado allí el día anterior. Walter dijo que esa era la prueba de que su colega aún se encontraba merodeando por la zona. Era demasiado raro aquello que encontramos. En ese momento no me imaginaba qué finalidad tendría. Revisando los zapatos, encontramos muestras de sangre y de lodo. No quisimos mover nada, simplemente nos limitamos a observar. Walter dijo que la cabaña de su colega debía de estar más cerca de lo que pensábamos. Los chicos que en la noche tuvieron su encuentro con aquella criatura maligna lucían bastante inquietos y no dejaban de decir que pronto nos encontraríamos con el cadejo, pues estábamos mancillando zona sagrada. Walter les pidió que se tranquilizaran y como complemento les dio a beber más whisky. Yo me negué a beber porque me tomo muy en serio mi trabajo, pero los chicos y Walter prácticamente bebían como si fuese agua. Caminando, llegamos hasta una zona despejada y elevada, donde vimos una especie de choza hecha con troncos secos y maleza. Subimos, pero no encontramos nada más que basura y un cuaderno de notas en inglés que Walter guardó. Desde esta planicie elevada notamos varias chozas y algo extraño, un árbol seco y hueco, al cual parecía que se le colocó una puerta.
Nos acercamos a mirar y allí dentro comprobamos que era donde el colega de Walter mantenía su campamento. Encontramos latas de conserva, un garrafón de agua, fotografías en las que ya no se alcanzaba a notar nada, porque la humedad las había estropeado. Walter nos pidió que trasladáramos el campamento hasta esa zona, pues deseaba realizar algunas investigaciones, además de que aún mantenía la esperanza de encontrar a su colega, a quien yo suponía le tendría mucho aprecio, porque personalmente yo no hubiera hecho lo mismo que él. No tardamos mucho en traer las tiendas y el resto del equipo. Además, durante el camino recogimos bastante leña. Levantamos el campamento enfrente de la choza del árbol hueco. Encendimos la fogata, pero ni Walter ni los muchachos dejaron de beber. A mí me sorprendió la cantidad de alcohol que cargaba ese hombre consigo. Walter se puso a explorar la zona, llevando a uno de los muchachos. Yo me quedé calentando agua para prepararme un café cargado. Ese día me sentía bastante cansado, de no ser porque la paga era bastante generosa. Hubiera preferido regresarme sin mediar palabra alguna. En ese momento percibí que el aire olía como a agua estancada y peces muertos, además de que toda la naturaleza alrededor estaba muerta. Una sensación de vacío y temor se apoderó de mí. Imaginaba los peores escenarios en mi mente. En ese momento recordé que el Cadejo se aparecía para atacar a personas borrachas y tanto Walter como mis compañeros no habían dejado de beber durante nuestra travesía. Regresaron después de varias horas. Walter dijo haber encontrado algo interesante y cuando se disponía a contarme, apareció a lejanía un hombre de aspecto extraño. Iba vestido con pieles y cargaba un rifle entre manos. Mi instinto me hizo apuntarle directamente. El hombre bajó el arma y dijo venir en paz. Se presentó como un simple cazador que vivía al otro lado del bosque, y según él se ofreció a ayudarnos a buscar al colega de Walter. Walter estaba demasiado confiado, y él estuvo a punto de acceder a ir con aquel hombre, pero yo, que tuve un presentimiento, le detuve, y le dije que lo mejor sería que fuéramos con él al día siguiente, cuando hubiese luz de día. El hombre aceptó, y luego de pedirnos un vaso con agua, se retiró en dirección contraria a la que decía que se encontraba su cabaña. Walter nos contó esa noche acerca de una leyenda acerca de los bosques del norte de los Estados Unidos y Canadá, una leyenda acerca de una maldad que se esconde en lo más profundo del bosque, una maldad que era representada como una criatura conocida como el Wendigo, que aparecía cuando el hombre cometía canibalismo, y que también aparecía como un llamado del propio bosque, que te enloquecía para llevarte y devorarte en las profundidades. A mí aquella historia no hizo otra cosa que alterar más mis nervios, que de por sí ya estaban disparados por la visita de ese extraño cazador. Esa noche me dijeron los chicos que ellos se mantendrían despiertos, pues se sentían envalentonados con el whisky de Walter. Yo me sentía demasiado cansado, así que aproveché. Me quedé dormido apenas me metí a mi tienda de campaña. Cerca de las 2 de la madrugada, sentí un frío tan intenso que no me fue posible continuar dormido. En eso escuché un castañeo de dientes y una especie de lamento. Tomé una linterna y salí de mi tienda. Encontré a uno de los chicos con muy poca ropa y sin zapatos, mirando en la oscuridad. No vi a nadie más, pero me sorprendió ver a aquel chico así. Hacía demasiado frío. Era riesgoso salir descalzo. Cuando quise interrogar al chico, este comenzó a llorar, y después me dijo que había escuchado el llamado de la bestia, que le llamó por su nombre y ya no habría vuelta atrás. Tenía que acudir al llamado. Yo intenté detenerlo, pero de un momento a otro corrió hacia la oscuridad. Desperté al resto del grupo, cosa que me costó bastante trabajo, pues estaban ahogados en alcohol. Cuando al fin despertaron, les expliqué lo que había ocurrido. Ellos entraron en pánico y se cambiaron de inmediato. Salimos entonces bien iluminados. Seguimos sus huellas por un largo trecho de camino, pero no lo alcanzamos, cosa que era extraña, pues salió descalzo. Siguiendo el rastro, llegamos hasta una cabaña bien hecha, de ladrillos y madera. Afuera de la cabaña había muchas pieles curtidas, trozos de carne y hueso de ciervo, además de varios tipos de cuchillos. La visión era bastante siniestra, además apestaba a carne podrida. Iluminando más a profundidad la cabaña,
Encontramos unas especies de cuadros hechos con los restos de animal. Era un tipo de arte macabro, que a mí me pareció de muy mal gusto. Yo estuve a punto de vomitar, pues el aroma era bastante intenso. El aroma que predominaba no era el de un animal muerto, sino el de algo que no identificaba, algo parecido al aroma de las jaulas de los leones. Tocamos en la cabaña, pero nadie nos abrió. Iluminamos por una de sus ventanas, y dentro no había muestras de que alguien estuviera viviendo allí, pues dentro era todo un auténtico basurero. Seguimos caminando y descubrimos un cobertizo cerrado con cadenas y candados. Había algo o alguien dentro, pues apenas nos acercamos, escuchamos cómo se arrojaba contra la puerta intentando abrirla. Era tanta la fuerza que se ejercía sobre la puerta, que me imaginé que se trataba de un animal grande. En este punto, Walter nos dijo que regresáramos, que no era nada seguro estar allí. Yo opiné lo mismo, pues me imaginé lo peor acerca de todos esos huesos. Pensaba que no eran de animal, sino de un ser humano. Regresamos al camino, y ya estaba amaneciendo. Encontramos nuestras tiendas de campaña destruidas, se habían comido nuestros alimentos, y muy cerca de allí vimos otra escultura hecha con 4 troncos y con un círculo de zapatos. De entre todos los zapatos, reconocí las botas del chico que salió de noche, escuchando el llamado de la oscuridad. En este punto, yo perdí el control de mis emociones y comencé a cuestionar a Walter sobre si el verdadero motivo por el que su colega estaba allí era ese, el de cazar y asaltar a los viajeros, pero Walter estaba demasiado silencioso y mantenía un color de piel más pálido de lo que ya era. Ordené retirar el campamento de inmediato y partir en dirección a la tierra de mis padres. Terminamos con la tarea, pero Walter estaba ensimismado, sentado sobre una roca, mirando en dirección de la espesura del bosque. Le llamé varias veces en voz alta, pero no me hizo caso, así que me acerqué a indicarle que ya nos fuéramos. En ese momento noté que entre sus manos traía el cuaderno que encontró hace 2 días. Sacudiéndose volvió en sí, y después de que se pusiera en pie, me dijo que si podía conseguir más hombres armados. En ese momento no supe por qué me lo dijo. Yo le contesté que sí podría, pero que ni de broma yo regresaría a ese lugar. Walter guardó un minuto de silencio y después me mostró ciertas notas en el cuadernillo. Yo no entendía nada, pues estaban escritas en otro idioma, que ni siquiera era inglés. Luego comenzó a decirme que lo que estaba encerrado en ese cobertizo del campamento sangriento no era otra cosa que su colega, quien con ayuda de otras 2 personas habían despertado un mal terrible, y si no hacíamos nada, este se extendería hasta la tierra de mis padres. No creí mucho en su advertencia, pero preferí decirle que sí, aunque no fuera verdad, con tal de largarnos de una vez por todas de ese horroroso lugar. No me importaba dejar al chico perdido, y al parecer al resto del equipo tampoco. Caminamos lentamente, yo iba siempre alerta, y después de avanzar por un par de kilómetros entre las sombras de los árboles, pude notar como un enorme perro negro nos seguía. Le indiqué a los chicos y a Walter que miraran de reojo en dirección a donde noté a este perro. Les había advertido que no pararan, pues si se trataba de un lobo o un animal salvaje, se nos echaría encima apenas le diéramos la espalda. Por suerte, el animal se escondió entre las sombras en cuanto se percató que lo estábamos mirando. Los chicos dijeron que se trataba del Cadejo Negro, y de inmediato comenzaron a asociar todo lo que había ocurrido con esa leyenda. Yo, en cambio, pensaba en que todo lo ocurrido era a causa de un mal más grande, un mal que existía desde antes de que los seres humanos llegáramos a la Tierra. Llegamos cerca del amanecer a la tierra de mis padres. Les contamos nuestra siniestra travesía y contamos con pena cómo tuvimos que dejar al pobre chico atrás. El chico no tenía familia y vivía en una casa comunitaria donde no había logrado hacer grandes amistades. Por este motivo nadie quiso iniciar una búsqueda. La mayoría de personas que lo conocían decían que él solo podía salir de esa situación, pues él conocía muy bien todo el campo, la selva y los bosques. Walter duró 2 días más en nuestras tierras hasta que logró reunir a otro grupo de caza.
Me sorprendía la cantidad de dinero que tenía aquel hombre. Una persona en mi país no podría darse el lujo de pasar tanto tiempo en el extranjero y gastar tanto dinero como él. Por aquellos días, las personas comenzaron a contar que se habían encontrado con el cadejo en el campo y que veían cómo la criatura iba acompañada de 2 personas que, al igual que él, caminaban en 4 patas. Yo no entendía cómo podía ser esto posible. Me imaginaba que se vería ridículo a 2 personas siguiendo a un perro, caminando a gatas. Walter al fin reunió al grupo de hombres que le acompañaron y me volvió a pedir que yo les dirigiera. Él me aduló diciendo que había mostrado buena determinación en mi carácter. Sabía que decía eso para tratar de convencerme, pero en el fondo sabía que por más duro que fuera el escenario en el que estuviera, no me quebraría tan fácilmente. A fin de cuentas, soy un hombre que creció en el campo. Al final terminé acompañándolos. Levantamos un campamento más grande. Y esta vez no éramos puros muchachos. También iban con nosotros uno de mis tíos y 2 amigos de él, que eran cazadores experimentados. Ellos creían que la cabaña que encontramos pertenecía a un culto diabólico y que de hecho hubo algunas desapariciones de personas, de las cuales yo no me percaté. Al parecer estos hechos eran algo que solo compartían las personas mayores, tal vez. No nos lo contaban por no sembrar el pánico. Mi tío sí creía en la presencia del cadejo, mas para él, el cadejo no se aparecía por cualquier cosa. Era llamado cuando algo malvado ocurría, y en este caso, ellos pensaban que ese maldito extranjero lo llamó y después le estuvo alimentando con carne humana. ¿Quién sabe con cuál propósito? Una vez que todo estuvo listo, me pidieron que me dirigiera al lugar donde se ubicaba esa cabaña ensangrentada. Fuimos a plena luz del día y todo estaba cambiado. La carne y la sangre estaba seca, la cabaña media derruida, la puerta del cobertizo había sido derribada. Por doquier vimos círculos de zapatos y coronando las estructuras, justo a la mitad del siniestro campamento, una figura humana hecha también con madera, vestida con harapos y donde debería estar la cabeza, estaba el cráneo de un ciervo. Aquella figura a mí me parecía como si quisieran representar a un demonio. Revisamos cada parte de la cabaña y del cobertizo. El aroma era insoportable. Más de uno de los hombres tuvo que vomitar. Derribaron la choza, el cobertizo y esa escultura con cabeza de ciervo. Luego procedieron a formar un círculo de piedras para realizar una fogata. Allí dentro pusieron todo el material siniestro y procedieron a encenderlo. El fuego ardía con furia, y mientras los hombres gritaban maldiciones en contra de los extranjeros, Walter se veía bastante mal. Parecía estar frenético y desesperado, casi como poseído. Recuerdo haberlo visto gritando y forcejeando con los hombres para que no derribaran la cabaña y el cobertizo. Según él, aún mantenía la esperanza de encontrar con vida a su colega, además de que el quemarlo todo no era la solución. Cuando los ánimos se calmaron, todos escuchamos un sonido de un animal grande en la cercanía. Nos giramos todos al mismo tiempo a ver. Allí estaba un cuerpo vacío. No sabría cómo describirlo. Era como si a una persona se le hubiese extraído su alma y su cuerpo caminara hueco. Se veía en muy mal estado. Era el mismo chico que huyó aquella noche hacia la nada. Con la mirada baja, no dijo palabra alguna. En eso, detrás de él, vimos como otros 2 cuerpos, con las extremidades torcidas, caminaban como si de bestias se tratara. Los hombres se asustaron ante tan macabro evento. Comenzaron a rezar y a persignarse en dirección a las criaturas. Yo no sabía qué hacer, me sentía petrificado. En mi mente imaginaba que aquellas criaturas se nos echarían encima apenas les diéramos la espalda. Pero esto no ocurrió. Aquellas criaturas parecían simplemente observarnos a la lejanía y poco a poco se perdieron entre la maleza. El silencio reinó por un momento mientras todos procesaban lo que acababan de presenciar. Walter parecía aún más perturbado por la aparición de los cuerpos vacíos, como si hubiera encontrado algo que no esperaba. Decidieron abandonar rápidamente el lugar, sin mirar atrás, y regresar al campamento base. Durante el regreso, el ambiente estaba cargado de tensión y miedo. Nadie se atrevía a hablar sobre lo que habían visto.
como si mencionarlo pudiera invocar más peligros. Una vez en el campamento, Walter se encerró en su tienda, aparentemente absorto en sus pensamientos. Regresamos todos a casa. Walter se fue sin despedirse y después hubo un largo periodo de calma que continúa hasta el día de hoy. Sin embargo, no dejo de preguntarme si aquellas criaturas no serían realmente lo que en México se conoce como nahuales, o si el Cadejo era quien realmente causó esas deformidades en las pobres personas. Quién sabe, yo prefiero ignorarlo. Olor a humo. Cuando era joven no solía creer en brujas, ni en ningún otro fenómeno paranormal. Era un escéptico en toda la extensión, demasiado lógico. Decidí estudiar medicina veterinaria. Soy originario de Tabasco, lugar donde aún resido. No es por presumir, pero mi desempeño en la escuela siempre fue el más alto. Mis calificaciones estaban por encima del promedio, sin embargo, a la hora de la práctica, siempre se me complicaron las cosas. Y es que padezco una enfermedad de los nervios, que me ocasiona cierto temblor de manos. Uno creería que con un pulso así, no se podría llegar a ser un buen cirujano. No obstante, con el tiempo he logrado controlar mi pulso durante este tipo de intervenciones. El caso es que cuando estaba por terminar, tuve que buscar un lugar donde realizar mis prácticas profesionales. A causa de mi problema, fui rechazado de varios lugares, sobre todo porque los lugares que elegía eran para cirugía de animales, y cada que me entrevistaban y veían mi pulso, me negaban el lugar. Se me dio la oportunidad de realizar las prácticas en un rancho ganadero que se encontraba muy alejado de mi hogar, motivo por el cual tuve que buscar un alojamiento en un pueblo cercano. Fue una experiencia nueva para mí, quien prácticamente tenía toda mi vida viviendo en casa de mis padres. Soy el menor de 7 hermanos, y todos me llevan muchos años de diferencia, motivo por lo cual casi no conviví con ellos en casa. De hecho, cuando mi madre estuvo embarazada de mí, fue de alto riesgo, porque ella ya estaba por alcanzar los 50 años. Todos creían que yo no iba a poder nacer. Menciono esto porque casi todos en mi familia me trataban como una persona débil, y cuando se me dio la oportunidad de independizarme al realizar las prácticas profesionales, todos me cuestionaron. Yo, en cambio, tomé esto como una oportunidad de demostrar que no era aquel niño débil que recordaban. Yo mismo realicé el contrato de arrendamiento de un departamento. No tuve que comprar muebles ni nada de eso porque ya estaba amueblado, y todo iba incluido en el precio de renta. También compré una bicicleta para poderme trasladar al rancho. Mi pulso solo me impide realizar actividades de precisión, pero no me afecta en el movimiento de mi cuerpo. Las personas del rancho eran bastante amables, no juzgaron mi pulso sino mi conocimiento, y me pusieron a trabajar junto a una practicante y un médico veterinario titulado. Gracias a la paciencia y a la ayuda de ambos, fue que a pesar de mi enfermedad, logré realizar con éxito más de 10 cirugías. Un día tuvimos mucho trabajo, y nos pidieron que nos quedáramos hasta muy tarde en el rancho. Incluso me ofrecieron alojamiento, cosa a la que yo me negué, pues tenía una linterna que se activaba con un dínamo en la bicicleta. Esa vez regresé de madrugada. Me hice valiente, pero sinceramente, al regresar, aparte del frío que hacía, tenía cierta sensación de que algo malo estaba por ocurrir. Pedaleé un poco más deprisa de lo normal, a tal punto que mis piernas se acalambran. Me paré bajo un poste de luz. Allí comencé a imaginar todo tipo de terrores irracionales. Comencé a sentirme sugestionado. Sacudí la cabeza y encendí un cigarrillo. Cuando me tranquilicé me sentí ridículo, pues yo que me creía el hombre más racional, estaba pensando en brujas en el campo, o en la aparición de algún hombre lobo. Terminé el cigarro, arrojé la colilla al piso para apagarlo, y un olor a humo llegó hasta mí. El aroma era tan intenso y diferente al del tabaco, que aun cuando acababa de apagar mi cigarrillo, predominó en el ambiente. Miré el horizonte en dirección al campo. Entonces noté varias fogatas dispersas. Miré con mayor detenimiento. Entonces noté unas figuras danzarinas que parecían personas con disfraces. No alcanzaba a percibir todas las figuras, pero vi que una de ellas llevaba la cabeza de un cerdo y otra la de un animal con cuernos, probablemente la de una cabra. Esto me pareció algo siniestro, aunque no quise pensar directamente en algo de origen paranormal. Si creía que era posible el que existieran sectas satánicas
que se reunían para realizar todo tipo de prácticas y sacrificios. Imaginando que un viajero en la madrugada sería un blanco fácil para conseguir un sacrificio, me subí a mi bicicleta para partir a toda prisa. Cuando apenas me disponía a pedalear, al girar por unos segundos la cabeza, vi a la persona con la cabeza de puerco justo a un lado de mí. La cabeza no parecía hecha de plástico, sino como si prácticamente se hubieran puesto una cabeza de cerdo encima de la suya. Sangraba y le escurría grasa de los ojos y las orejas. Fue cosa de unos segundos, pues de inmediato me puse a pedalear y no paré, hasta no llegar al puente que llevaba al poblado donde residía. Cuando llegué al departamento, no podía ni meter la bicicleta. Estaba más tembloroso de lo normal y el pulso de a tiro no me funcionaba. Intenté tranquilizarme y saqué otro cigarro, que torpemente se me cayó de las manos. Con un esfuerzo logré meter la bicicleta. No pude dormir. Intentaba darle una explicación sensata a lo que acababa de ocurrirme. A la mañana siguiente, de camino al trabajo, me detuve exactamente en el poste en el que miré aquel aquelarre, pero no quedaban ni cenizas, ni rastro alguno de aquello que fui testigo durante la madrugada. Continué mi camino deseando que mi encuentro hubiera sido una simple pesadilla. Llegando al rancho, no pude disimular que me encontraba algo mal, y cuando Erika, la otra becaria, me preguntó lo que me ocurría, no dudé en contarle mi siniestro encuentro. Ella no me juzgó, al contrario, me dijo que por aquella zona eran comunes los encuentros con unos seres que se hacían llamar los adoradores del fuego, que no sabía exactamente qué seres eran en realidad, pues había gente que decía que eran simples espíritus. Otras personas, en cambio, hablaban de que debajo de sus máscaras de carne había demonios reales. La opinión de Erika no hizo más que ponerme aún más nervioso, y como era de esperarse, repercutió en mi pulso. De inmediato le dije a Erika que no creía en nada de eso, sino que a mi parecer se trataba de simples sectarios, quienes podían ser más peligrosos aún que simples mitos, y le aseguré que lo que vi fue totalmente real. Erika me dijo que no intentaría convencerme de lo contrario, pero que intentara mantenerme alejado de ese tipo de eventos y que, sobre todo si veía el fuego, me alejara de inmediato, pues no eran pocas las personas que no lograban salir con vida ante un encuentro con estos adoradores del fuego. Pasaron los días y llegó el periodo vacacional, así que regresé con mis padres. En la ciudad, me encontré con un grupo de personas que decían practicar yoga y meditación. Decían tener una especie de templo en las afueras del pueblo en el que vivía. Me invitaron a unirme, pues presumían de tener el conocimiento para sanar mi problema de los nervios. Tampoco creía mucho en ese tipo de cosas, pero después de investigar un poco acerca de los beneficios de la meditación, decidí ir a visitarlos cuando regresara a trabajar. Regresé un domingo por la noche. Recuerdo haber visto por la carretera un par de fogatas en medio de la nada. No pude dejar de pensar en aquel extraño encuentro. Fue un alivio no encontrar a estos seres con máscaras de animales, sino simplemente indigentes que intentaban huir del frío invernal. En el rancho todo iba bien, no había ninguna noticia nueva, todo estaba en relativa calma. Yo tuve una crisis en mi enfermedad que casi hace que me despidieran de las prácticas, porque en más de una ocasión no logré controlar mi pulso y se me cayó de las manos material quirúrgico. Me puse a buscar el templo de meditación. Estaba casi a la entrada del pueblo en el que vivía, muy cercano al campo en el que vi aquel círculo de fuego infernal. Fue un poco complejo llegar, pues se encontraba en una especie de hacienda antigua, con pequeños caminos que parecían laberintos. Tuve que bajarme de la bicicleta, porque en varias callejuelas no se podía pedalear. Vi el letrero en la entrada, decía así, Casa de Meditación Zen, seguido de varios símbolos que deduje tendrían que ver con el budismo o alguna de esas religiones orientales. A la tercera vez que toqué, aparecieron un par de hombres extranjeros con la cabeza rapada, quienes de una manera muy amable me ofrecieron entrar. Fui conducido hasta un enorme y hermoso jardín, donde después de servirme algo de té, un hombre mayor, vestido con una túnica, me dijo que había llegado a un buen lugar. Por cuestiones herméticas no hablaré acerca de los rituales que llevamos a cabo,
pero puedo asegurar que mi pulso mejoró bastante, a tal punto que prácticamente dejé de temblar. Durante estas sesiones, escuché muchas cosas que en un principio no quise creer, más que nada porque me conocía, y aunque intentaba no sugestionarme, no podía negar que muchas cosas que pensamos son irracionales. Ocurren por más que intentemos pensar que son imposibles. Yo creí en un principio que aquel lugar era solamente bajo fines religiosos, pero poco a poco comencé a notar ciertas cosas raras relacionadas con el esoterismo. Se hablaba mucho acerca de la apertura del tercer ojo y de seres de bajo astral, vibraciones y esas cosas. Terminé por aburrirme y dejé de ir, aparte de que esas visitas me distraen bastante del trabajo. En ese entonces, Erika comenzó a acompañarme los fines de semana a realizar paseos en bicicleta. Un día hicimos un picnic en un campo cercano al rancho. Estando allí, después de beber un par de cervezas, Erika me preguntó qué había hecho para mejorar mi enfermedad. Le conté acerca del lugar al que había estado acudiendo. A ella le llamó mucho la atención y me pidió acompañarme a alguna sesión de meditación. Yo le dije que ya no deseaba ir porque noté cierta tendencia hacia el esoterismo, pero si ella lo deseaba, la llevaría. Aquel día nos quedamos hasta tarde. Se nos pasaron las copas y Erika comenzó a contarme que también llegó a percibir cierto olor a humo cuando regresaba en su auto a casa y que de pura casualidad miró algo en los campos. Se detuvo unos segundos junto a la carretera sin apagar el motor. Desde el auto solo alcanzó a distinguir 2 esferas de fuego, así que decidió bajarse unos segundos. El olor a humo era insoportable y al igual que yo, miró a estas personas con máscaras de animales. De entre todos, hubo uno que le causó mayor terror. Era la de un hombre con cabeza de caballo. En ese momento, decidió volver a meterse a su auto, pero apenas abrió la puerta y despegó la mirada del camino. Entró al auto, y frente al cofre del auto, se encontró con aquel hombre con cabeza de caballo. La cara no parecía una máscara en su totalidad, sino que era como si le hubieran arrancado la cabeza a un caballo, y se le hubiera cortado ciertas partes para que calzara encima de una cabeza humana. Al subir al auto, cerró muy bien la puerta, y cuando quiso arrancar, la persona no se movía. Entonces fue que miró sus ojos. Erika dijo que no parecían los ojos de un ser humano, y que, aunque no lograba dar una descripción exacta, era como si la máscara se hubiera mezclado con la piel del cuello, cosa que pudo notar perfectamente, ya que esa persona iba totalmente desnuda. En eso reaccionó y se echó en reversa, y cuando retiró un poco la mirada del frente, ya no estaba ese hombre caballo. Volvió a su casa a toda prisa, y durante estos días no se sentía tranquila. Erika guardó un largo silencio, luego me miró y me confesó que desde hace días había estado notando el mismo olor a humo cerca a su casa. Yo en ese momento no tenía conocimiento del lugar donde vivía ella. En ese momento me dijo que vivía en una casa vieja muy cerca del pueblo, pero que vivía sola y que prefería no decirle a nadie en qué lugar era, pues se sentía insegura, pero que conmigo se sentía tranquila, confiaba en mí. En ese momento me preguntó si no deseaba acompañarla, que su casa era tan grande que incluso podía tener un cuarto para mí solo, y si no me sentía cómodo, podría quedarme a vivir allí. No cobraría mucho de renta, siempre y cuando no le dijera a nadie del rancho que estaba viviendo con ella. Pedaleamos hasta su casa, llegamos ya cuando todo estaba totalmente oscuro. Su casa era una construcción bastante antigua, parecía haber formado parte de una diminuta hacienda, de la cual el único edificio que se mantenía en pie era la casa central. A diferencia del resto de edificios que estaban casi totalmente colapsados, la casa principal estaba muy bien pintada y no le faltaba ninguna puerta o ventana. Dentro de la casa, todo estaba totalmente limpio y a donde quiera que volteabas, veías el toque femenino, a diferencia de mi departamento que era todo caos y desorden. Rápidamente me mostró la casa, que a pesar de que no era tan grande como las construcciones que teníamos en el rancho, tenía muchas habitaciones y puertas. Hubo un sitio que llamó mucho mi atención, era un sótano. Erika me dijo que ese lugar daba hasta una antigua cisterna, que ya se encontraba seca desde hace muchos años,
Pude bajar por la escalera, que era bastante austera. Un tubo de hierro funcionaba como pasamanos y los escalones ya estaban un poco desbaratados. Debajo se veía el pozo vacío donde años atrás se almacenaba el agua de ese lugar. Pasamos la noche en una pequeña sala. Me despertó ese olor a humo. Vi a Erika dormida sobre un sillón. Roncaba muy fuerte. Tomé un vaso de agua de una jarra que ella dejó sobre la mesa. Justo cuando me preparaba para volver a dormir, noté un sonido extraño que provenía de las escaleras del sótano. Era como unas pisadas de pezuñas pesado. Sentí miedo y decidí despertar a Erika. Cuando fuimos a asomarnos, no encontramos nada más que un par de gotas de sangre y grasa de algún animal. Registramos toda la casa, pero no vimos nada extraño. En ese momento, Erika me dijo que estos fenómenos venían ocurriendo en su casa, desde aquel encuentro con los adoradores del fuego en el campo. Cuando salimos en la mañana sobre los escalones de entrada a la casa, encontramos varias uñas humanas y cabellos. El hallazgo fue demasiado siniestro. Erika pensó que esto había sido obra de alguna bruja, pero según ella no conocía a ninguna, al menos no directamente. Ni siquiera en su familia existían curanderas o adivinas, tampoco en mi familia, y realmente conocía muy pocas personas, solo algunos compañeros de la escuela y a las personas del rancho. Hasta donde yo sabía, ninguna de estas practicaba brujería. Por último, recordé al grupo de meditación, pero no quise acusarlos, pues ellos realmente no conocían nada sobre mí. Eran personas que realmente no se interesaban a profundidad en las personas, ni siquiera en la vida privada. Dentro de sus creencias, nada importaba, solo alcanzar un conocimiento mayor sobre la propia existencia. Limpiamos sin pensar más en las cosas. Luego, ella preparó algo de desayunar, y justo cuando bebíamos una segunda taza de café, se soltó a llorar. Me dijo que se sentía muy sola y aterrada, porque el encuentro con las uñas y los cabellos no era el único acontecimiento extraño que le ocurría esa semana, y no se explicaba por qué le ocurría a ella. Yo le prometí quedarme un tiempo. Esa promesa se la hice sin pensar, pues realmente no deseaba quedarme allí. Sabía que algo en ese sótano estaba relacionado con aquellos adoradores del fuego. Además, pensaba que Erika sabía más cosas sobre el tema, pero por una u otra cosa no se atrevía a contármelo. No pude echarme para atrás, así que hablé con el dueño del departamento en el que vivía. No me quiso regresar el depósito de la renta, pero no me importó. Moví todas mis cosas ese día, cosa que fue fácil, pues no poseía más que un catre, mis libros y una mochila con 3 cambios de ropa. Erika me ayudó a mover todo en su auto. No sé por qué, pero sentía como una necesidad de proteger a Erika. Al día siguiente tuvimos mucho trabajo, lo mismo el resto de la semana. No sé si habría ocurrido algo extraño en la casa nuevamente, tal vez, sí, pero no nos dimos cuenta debido a lo cansados que llegábamos del trabajo. En cambio, el sábado vimos muy cerca de la casa uno de esos círculos de fuego. Cerramos muy bien la casa y nos salimos. Aún así, escuchamos las pisadas en el sótano. Erika me dijo que visitáramos a las personas del templo de meditación, que tal vez una de ellas pudiera darnos algo de ayuda. Acudimos un día que salimos temprano del rancho. El lugar se veía bastante descuidado, incluso el jardín tan verde y hermoso, lucía seco y estéril. Encontré solo a uno de los hombres que solían estar allí. Tenía la barba larga y lucía bastante descuidado. Cuando le pregunté sobre lo que había ocurrido en el lugar, el hombre se puso de pie y, como si estuviera completamente loco, me tomó de los hombros y comenzó a sacudirme de forma violenta. Erika se acercó y le empujó para quitármelo de encima. El hombre cayó al piso y en ese momento su locura se detuvo. Después de pedirme disculpas, nos invitó a pasar a uno de los salones. Allí nos invitó una taza de té. Luego nos contó que una sombra se posó sobre ellos, que habían indagado en un terreno peligroso, siguieron signos malignos que poco a poco atrajeron al mismísimo demonio, y durante la víspera del 1 de mayo, en la fecha que los alemanes llaman la noche de Walpurgis, el líder les hizo realizar una serie de símbolos que atrajeron una especie de fuego infernal que acabó con el jardín
y del fuego salieron también algunas criaturas que les atormentaron por días, y ahora él era el último que quedaba allí, y no sabía si lo que había visto era real o solo ocurrió en la mente de todos. Yo no sabía ya en qué creer, todo había estado tan extraño en mi vida, que no podía negar que lo que les había ocurrido, ya fuera mental o real, era una verdad. Además, a fin de cuentas, la mente crea la realidad. Le pregunté que en dónde estaban todos los demás, pero aquel hombre me dijo que en realidad no sabía y no deseaba pensar mucho en eso, porque le dolía la cabeza. Le contamos lo que a nosotros también nos venía ocurriendo, cosa que era irónica, pues venimos buscando ayuda y respuestas, pero lo único que encontramos fue un problema aún mayor. Aún así, la persona nos dijo que el problema era parecido a lo que les había ocurrido a todos allí. Erika contó sobre los adoradores del fuego, y el hombre dijo que aquel grupo maldito estaba compuesto tanto por personas como por demonios. El hombre nos obsequió un cuaderno con varios ritos y símbolos. Nos indicó una página en especial, donde estaba una figura que según él debíamos dibujarlo con sal alrededor de la casa de Erika, para así mantener alejados a aquel grupo de adoradores del fuego, cuyas intenciones con nosotros no eran nada buenas. Ofrecimos llevar al hombre al hospital, pero se negó. Dijo que se recuperaría. Lo mismo la tierra del hermoso jardín. Dedicamos el resto del día a trazar ese símbolo alrededor de la casa. Encontramos varios pájaros y ratones muertos, además de más cabello humano y cenizas. Aquella noche nos quedamos compartiendo una botella de mezcal cuando escuchamos el sonido de unos tambores y una flauta a la lejanía. Subimos al balcón principal y muy cercano a una construcción derruida estaba el círculo de fuego. Erika estaba temblando, casi tanto como yo, que hacía días que volví a presentar mi enfermedad de los nervios. Ese olor a humo y a carne quemada era aún más intenso. Era como si los vapores se dirigieran directamente hacia la casa. Cerramos todas las ventanas y puertas, pero de un momento a otro alguien o algo comenzó a golpear las puertas con fuerza. Nos asomamos por las ventanas, pero no veíamos nada más que sombras. Erika pensó en que deberíamos llamar a la policía, pero no sabíamos cómo les explicaríamos todo lo que estaba ocurriendo. Así que por miedo a que no nos fueran a creer, decidimos no hacerlo. Nos pusimos a rezar, pero esto no ayudó en lo más mínimo, porque los golpes continuaron y lo peor de todo fue que escuchamos nuevamente las pisadas en las escaleras del sótano. Ambos tomamos un par de cuchillos de cocina y nos dirigimos a las escaleras. Encendimos la luz y apenas se había iluminado, vimos a esta persona con la máscara de caballo, lucía seca, casi momificada, y los ojos con una expresión de dolor y pánico. Iba vestido con una bata de mujer. Se arrastraba con dificultad hacia nosotros. Yo entré en pánico y no pude controlar mi pulso, cosa que hizo que el cuchillo se soltara de mi mano. En eso la criatura comenzó a lanzar unos berridos horribles. Nos echamos para atrás, y la criatura caminó con más rapidez hacia nosotros. Recordé los símbolos hechos con sal, así que le dije a Erika que corriéramos hacia la cocina. Allí dibujamos rápidamente el símbolo de sal en la entrada. Vimos a la criatura caminar por un pasillo, pero no nos siguió, sino que regresó por donde había venido. Todo paró después de las 5 de la madrugada. Solo quedó ese maldito aroma a humo en el ambiente. Erika ya no quería quedarse en esa casa, así que terminamos rentando una casa pequeña en el pueblo entre los dos. Esa casa era una herencia que recibió de una tía abuela. La puso a la venta. Quisiera el día de hoy tener respuestas a todo lo que nos ocurrió. Ni ella ni yo vivimos ya en el pueblo, pero hasta donde sé, ya jamás nos volvimos a encontrar con esos adoradores del fuego. No sé si serían personas que eran parte de un aquelarre, o si todos los miembros eran brujas que se mezclaban con demonios. Tampoco sé si nos seguían atraídos por la luz, o porque deseaban que fuéramos parte de su culto maldito. Son cosas que desearía seguir ignorando. Los duendes de la Noria. Cuando era niño, vivía en la zona poniente de Guadalajara. Hoy en día casi toda la ciudad está urbanizada. A causa de esto, a veces cuesta creer que en su mayoría
Donde hoy se levantan centros comerciales y edificios de departamentos, todo era llano. Había riachuelos que primero fueron empedrados y después quedaron totalmente cubiertos por calles y carreteras. En la zona donde yo vivía de niño solo existían unas cuantas casitas y muchas rancherías, casas donde las personas guardaban un poco de ganado y otras cosechaban algo de maíz y frijol. Los niños no estábamos atados ni al celular ni a la televisión, pues el primero no existía y la segunda era muy escasa, sobre todo la programación nacional y local. Incluso las películas eran algo que veíamos en grupo. A espaldas de mi casa existía un lavadero comunitario, y si caminabas más hacia el norte te encontrabas con una serie de norias. Era curioso, pues estas se encontraban totalmente descubiertas y fácilmente podías caer dentro y ahogarte y gritar, sin que nadie pudiera oírte. Sin embargo, esto fue algo que no ocurría muy seguido. Además, rara vez acudían a ese sitio sin supervisión de algún adulto. Creo haber escuchado una vez a un tío abuelo decir que donde existían cuerpos de agua había duendes, así que nos advertía que no nos acercáramos a las norias. Yo no era un niño miedoso, a decir verdad solía ser demasiado atrevido, cosa que me costó más de una buena tunda por parte de mis padres. Mis padres me llevaban a jugar fútbol a un campito cerca de una ranchería. Como una tía era la dueña del equipo, siempre llegaba antes que todos, y una ocasión al llegar no la vimos. Un par de niños más grandes que yo me dijeron que nos fuéramos a caminar al campo, porque lo más seguro era que ella no vendría. A mí la verdad, ni me gustaba el fútbol, así que no me la pensé dos veces para hacerme la pinta. Caminamos hasta un riachuelo, donde construimos una presa utilizando piedras. Regresamos al atardecer, y ya en la entrada de la cuadra vimos que estaban reunidos nuestros padres y los demás niños que conocíamos. Yo me estaba preparando para recibir una buena tunda, pero los señores lo primero que nos preguntaron fue si no habíamos visto a Edgar y Lucy. Recuerdo muy bien que estos niños vivían justo al lado de mi casa. La verdad que ese día no los habíamos visto, así que después de confesar que no asistimos al fútbol, les dijimos que no los habíamos visto. Nos contaron que los niños se fueron a jugar en dirección a las norias, pero que ya habían revisado muy bien esa zona, y lo único que encontraron fue un moño que traía en el cabello la niña. Llegando a mi casa recibí la peor tunda de mi vida. Aparte me castigaron sin dejarme salir durante un mes. Como éramos muchos hermanos, mi madre pronto se olvidó de mi castigo y para no estarnos aguantando a todos en casa, me dio permiso de salir, siempre y cuando no me alejara de la cuadra. Recuerdo que los niños del barrio comentaron que de las norias salían duendes y que atrapaban a quien se dejara, los ahogaban y después les robaban el alma. Todos teníamos miedo y duramos bastante tiempo para querer arrimarse a aquella zona. Pero un día en Semana Santa, mi padre me pidió que le acompañara a un mandado a esa zona. Mi padre se metió a una casa, creo que le iban a vender unas bocinas de un estéreo que él tenía. Yo me quedé en la entrada de la casa, pues dentro había un tiradero y me daba miedo que algún bicho me picara. Me entretuve viendo el horizonte. Vi una ardilla trepando a un árbol, cuando de repente noté a alguien que en un principio pensé era un niño que arrastraba algo pesado. Mirando más a detalle, vi que su rostro era como el de un anciano y lo que arrastraba era una chiva muerta. El hombrecillo se dio cuenta que lo miraba y dejó a la chiva, y corrió hasta perderse en el campo. Yo, en cambio, corrí dentro de la casa para contarle a mi padre lo ocurrido. Pero cuando salieron él y el señor con el que estaba realizando el negocio, la chiva ya no estaba, aunque sí un charco de sangre en el lugar donde había estado. Mi padre me dijo que eso pudo haber sido cualquier cosa, que tal vez un ladrón se robó un animal de algún vecino. No quise discutir con mi padre y preferí quedarme dentro de la casa en una silla. Aquella noche no pude dormir. Escuchaba sonidos afuera de mi casa e imaginaba que en cualquier momento vería a ese maldito duende colgado de la viga de mi cuarto, o que lo escucharía tocando mi puerta. Para mi suerte esto no ocurrió. Sin embargo, con el pasar de los días, comenzamos a escuchar rumores acerca de que vieron algunos animales muertos flotando en los pozos. A todos les habían comido los ojos, las orejas y la lengua. Recuerdo haber escuchado a mi padre decir que los peces se comen los tejidos más blandos de los cadáveres, pero en esos pozos no había ningún pez.
Tal vez renacuajos, ranas y sapos, pero no peces. Eso solo podías verlos en una presa que se encontraba a unos cuantos kilómetros de allí. De niño yo era bastante morboso, así que varios niños y yo nos escapamos después de clases para ver con nuestros propios ojos a los animales flotando en las norias. Cuando llegamos ya no había nada, solo uno de los dueños del terreno levantó una malla alrededor del perímetro, pero esta era demasiado débil y le faltaban pedazos. Nosotros la atravesamos fácilmente, por eso nos dimos cuenta que ya no había animales dentro del pozo, pero uno de ellos estaba aún teñido de rojo a causa de la sangre del animal que estuvo allí. Decepcionados comenzamos el camino de regreso a casa. Tomamos otro camino, uno por donde se estaba levantando un pequeño templo. Allí vimos en uno de los cimientos algo que en un principio pensamos era un muñeco viejo. Nos acercamos a ver, tenía ropa hecha como de terciopelo verde, un sombrero en punta y una varita. Parecía una calavera, solo el rostro parecía el de un niño sonriente. Uno de los niños notó que la cara era realmente una máscara de porcelana. Al retirarla, vimos que realmente no se trataba de un muñeco ni juguete alguno, sino una especie de momia de una persona pequeñita. Recuerdo muy bien sus facciones, no parecían las de un niño, sino las de una persona ya muy mayor, pero con grandes diferencias que no sabría explicar. Era como si ese cuerpo no perteneciera al de un ser humano. Nos echamos hacia atrás y comenzamos a escuchar el sonido de un cascabel. Cuando nos volvimos a asomar, el pequeño cuerpo había desaparecido, dejando solo ese extraño bastón y un agujero pequeño y profundo en la tierra. A uno de los niños se le ocurrió llevar el bastón consigo para enseñárselo a su abuelo, a quien le encantaba contarnos historias de la antigüedad. Nos dirigimos a la casa del abuelo de inmediato a ver si él nos podría ofrecer alguna respuesta acerca de tan extraño bastón. Encontramos al señor desgranando maíz y al vernos aprovechó para ponernos a ayudarle. Le entregamos el bastón y después de mirarlo por apenas un par de segundos, nos pidió que lo devolviéramos al agujero de donde lo sacamos. Le pedimos que nos contara lo que sabía acerca del objeto en cuestión, a lo que el señor nos contestó que estábamos mejor sin saber nada sobre el tema. Luego nos sugirió mantenernos alejados del lugar donde encontramos ese objeto. Nosotros le dijimos que lo encontramos en uno de los cimientos de la nueva iglesia que estaban construyendo cerca de las norias. El señor, al notar nuestra insistencia, cedió ante nuestra petición de que nos contara sobre el por qué le daba tanto miedo ese bastón. Nos dijo que la oscuridad oculta una maldad sin nombre, que habita en los lugares más profundos de la tierra, y que debajo de nuestras casas existen mantos de agua que conectan con estos lugares de las profundidades, que siempre terminan siendo arrojados a la superficie. Siendo él un niño, cuando apenas se estaban levantando las primeras construcciones de esa zona de Guadalajara, descubrió algo demasiado terrible. El señor nos contó que cuando era niño, junto con unos amigos, se aventuró a explorar las norias y los alrededores, a pesar de las advertencias de los adultos. Encontraron un túnel escondido bajo una de las norias, que por aquel entonces se encontraba seca. Decidieron adentrarse en él con la curiosidad propia de la infancia. Lo que descubrieron allí fue más allá de sus peores pesadillas. Dentro del túnel se encontraron con una serie de cámaras subterráneas donde había extrañas figuras encerradas en jaulas de hueso y piel, con rostros deformes y ojos sin brillo. Aquellas criaturas emitían gemidos y lamentos que helaban la sangre, y el aire estaba cargado de un olor a podredumbre y humedad. En el centro de la última cámara, encontraron un altar oscuro donde reposaba el bastón que nosotros habíamos encontrado. Sobre el altar se encontraba una criatura pequeña que pensaban estaba momificada, pues el color de su piel era acartonado. Además de los ojos le salían algo parecido a las alas de un insecto. Lo peor de todo es que sobre las piernas de ese demoníaco ser se encontraba el cuerpo de un niño vestido a la usanza de los indígenas. No nos quiso seguir contando, pero nos volvió a advertir que regresáramos ese bastón al lugar de donde lo sacamos, además de que nos mantuviéramos alejados de las norias, pues ese tipo de criatura era atraída por la luz que cargan todos los niños, ya que es muy necesaria para ellos, para poder existir en nuestro plano de existencia.
No dejaron el bastón donde lo encontraron, sino que lo pusieron dentro de un bote de basura afuera de una escuela. Aquella noche tuve una terrible pesadilla. Salía a la sala de mi casa y encontraba todo cubierto por un moho de color grisáceo, y llegando a la sala principal, veía los cadáveres de un par de gatitos que tuve, que desaparecieron pegados a la pared, y en el sillón favorito de mi padre, a modo de trono, estaba sentado ese ser del que nos habló el abuelo de mi amigo. Poseía una cabeza enorme y un cuerpo pequeño, llevaba alas en los ojos, su nariz era larga y puntiaguda, y sentado frente a él, un bebé, a quien se comía de un solo bocado. En ese momento me desperté gritando. No tardó en entrar mi madre a mi cuarto. Apenas encendió la luz, y vio con horror como al pie de mi cama se encontraba un pequeño zapato de tela, puntiagudo y con un par de cascabeles en los tobillos. Esto me causó más miedo aún. Sabía por algunos libros de cuentos que de esta manera se vestían los duendes. Mi madre tiró el par de zapatitos a la basura y no creyó que aparecieron mágicamente, sino que me echó la culpa. Dijo que probablemente yo me lo había encontrado en alguna parte y no lo recordaba. Cuando éramos niños, agarrábamos temporadas de juegos y por un tiempo nos olvidamos del asunto de la noria. Comenzamos a entretenernos con algo bastante peligroso. Como cerca de la casa pasaba el tren y en este tramo bajaba mucho su velocidad, saltábamos a uno de los vagones. La adrenalina que sentíamos al hacerlo era tal que no medimos el peligro. Una vez que estábamos adentro, saltábamos justo antes de llegar a una curva, pues a esta altura el tren comenzaba a agarrar de nuevo velocidad y de no hacerlo, quién sabe hasta dónde nos llevaría. Durante una ocasión saltamos como siempre, y todos saltaron antes. Yo me quedé, pues sentía algo de pánico, cosa que era estúpida, pues ya en varias ocasiones había saltado. Pero en esta ocasión no sé qué ocurrió, pero el caso es que me quedé arriba del tren y cuando ya no vi a mis amigos, lancé un grito de desesperación. Cuando al fin tuve el valor suficiente para arrojarme, ya había alcanzado algo de velocidad. Esto causó que al caer por la ladera rodara sin control, causándome grandes raspones y golpes. De pura suerte no me quebré un hueso. Rodé hasta que al fin pude detenerme. Me puse en pie y me eché a llorar. Luego caminé hasta perderme. Comencé a llamar a gritos a mis amigos, pero nadie vino en mi auxilio. Entré en pánico al no reconocer el lugar. Estaba rodeado por la hierba alta y no noté ninguna casa por ningún lado. Quise regresar a seguir las líneas del tren, pero había caminado tanto que ya no alcanzaba a verlas. Cuando me puse a llorar de nuevo, escuché unas voces a unos metros de mí. Rápidamente corrí a asomarme. Tenía la esperanza de encontrar a algún adulto que me ayudara a regresar a mi casa. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que lo que encontré fue de lo más extraño. Cuando estuve más cerca, escuché a un caballo relinchando desesperadamente. El animal forcejeaba con tanta fuerza que tuve miedo de acercarme mucho. Me quedé detrás de un árbol y sacando la cabeza, vi lo que ocurría. 4 hombrecitos, como el de mi sueño, estaban molestando al pobre caballo. Uno de ellos intentaba domarlo, y los demás le picaban los ojos, le jalaban el cabello y las orejas. El pobre caballo lucía muy espantado. Yo me eché para atrás, pero algo me jaló de los pies, causando que cayera al piso y me golpeara de nuevo. Miré que era aquello que me había derribado, y para mi terror era uno de esos hombrecillos. De manera inconsciente le di una patada en la cara y corrí hasta alejarme de allí. Sin que lo esperara, llegué de nuevo a las vías y me encontré con mis amigos, que estaban demasiado asustados por mí. Les conté lo ocurrido con el caballo, pero nadie quiso ir a ver qué era lo que ocurría. Regresamos a casa y a partir de ese día, mejor ya no regresamos a subirnos al tren. Sin embargo, los encuentros con los duendes continuaron. Todos los niños pensábamos que el problema no eran las norias, sino nosotros, que de cierta manera nos estaban persiguiendo. Ignoro cómo funcionan ese tipo de seres, pero no todo el tiempo los veíamos, ni nos acechaban. Pero cada que nos olvidábamos del asunto, de nuevo pasaba algo, ya fuera de forma directa, o simples rumores de que los habían visto o atacado. Recuerdo haber escuchado a una tía contar que uno de esos duendes salió de un desagüe para morderle el tobillo izquierdo. Recuerdo haber visto su herida y era demasiado extraña como para haber sido causada por un animal salvaje. Por aquellas fechas,
cerraron varias norias y levantaron una especie de salón de eventos en un terreno justo a un lado. Se dio la ocasión de que un primo cumplió años y su familia le rentó ese espacio y nos invitó. Antes no era como hoy en día, que las terrazas tienen alberca, y si no hay alberca, rentan brincolines y ese tipo de artefactos para entretener a los niños. Entonces teníamos que tener ingenio para entretenernos. Un rato mis tíos organizaron juegos, pero no duró mucho tiempo. Terminamos jugando a las escondidas en el terreno de al lado, aprovechando que la hierba estaba alta. Recuerdo muy bien que estaba por oscurecer. Yo me escondí muy cerca de una de las norias, que ahora se encontraban cerradas con alambre de púas. Aproveché que en esa zona la maleza era más densa. Me puse de cuclillas y me quedé mirando a que pasara el niño que estaba buscando. En eso vi de repente pararse a lo que me pareció otro niño y le dije que se sentara, porque si no nos iban a encontrar. En eso, él se agachó conmigo y por unos segundos su rostro se iluminó, todo para darme cuenta con horror de que no era un niño, sino uno de esos duendes con cara de viejo. El duende se veía tan asustado como yo y apenas me reconoció se echó a correr en dirección contraria a mí. Yo hice lo mismo, me devolví a buscar a mis padres. El resto de niños ni se dio cuenta de lo que me estaba ocurriendo. Justo afuera del salón de eventos, tropecé con el bastón que aquel niño tomó del cadáver que encontramos cerca del templo. Ni siquiera lo quise levantar, así que de una patada lo arrojé hasta la calle. Apenas golpeó la reja que impedía la entrada. Vi como dentro salían varias manos pequeñas y tomaban el bastón. Entré de inmediato al salón y les pedí a mis padres que nos fuéramos a la casa, pero ellos no quisieron. Así que pasé el resto de la fiesta sentado en silla, siempre mirando debajo del mantel de la mesa, pues pensaba que en cualquier momento me atacaría uno de esos seres. Con el pasar de los días, les conté a los chicos lo que ocurrió durante la fiesta. Todos comenzaron a contar las historias de sus encuentros con estos malditos duendes. Uno de los niños tuvo la tonta idea de ir a las norias para arrojar varios barrenos y cohetes, pues creía que esto lograría ahuyentarlos de una vez por todas. Había una señora cerca de la escuela que nos vendía este tipo de pirotecnia, siempre y cuando le guardáramos el secreto. Compramos los barrenos más potentes que tenía, en total fueron 5. Así, armados con la bolsa de explosivos, una caja de cerillos y unas resorteras, nos acercamos a las norias. Fue un poco difícil lograr entrar, pero con el uso de unas pinzas logramos cortar un agujero en el alambrado lo suficientemente grande para poder entrar. Yo no encendí ningún explosivo porque les tenía miedo, ya que a un primo le causaron que le amputaran un par de dedos, así que me quedé afuera, apuntando con la resortera. Encendieron los explosivos y arrojaron dentro de la primera noria, y como era de esperarse, no encendió porque dentro había agua. Aún así, los niños quisieron intentar con las otras 2, pues decían que una debería estar seca, y era precisamente esa, en la que vivían los duendes. Lo intentamos en otra noria, y en este pozo resonó con mucha fuerza la explosión del barreno. Segundos después, escuchamos gritos y varias frases, pero en otro idioma. Los niños corrieron, pero después de un par de segundos, escuchamos las mismas voces entre la hierba, y aunque no los veíamos, sabíamos que iban detrás de nosotros. Recuerdo haber visto cómo arrastraron a varios de los niños por la maleza. Yo intenté disparar mi resortera, pero ni siquiera veía un blanco fijo al cual atacar. Además sentía mucho miedo de terminar descalabrando a uno de los niños. Al final no regresamos todos los niños, y estábamos planeando ir a buscarlos cuando llegaron al fin. Estaban completamente asustados. Dijeron que los duendes intentaron arrastrarlos y meterlos por otros pozos, que no habíamos visto, pero que gracias a que de la nada aparecieron 2 perros enormes que se les echaron encima a los duendes, lograron escapar. A partir de esto, sufrimos mucho acoso por parte de estas criaturas. Yo por mi parte, cada que me quedaba solo, escuchaba sus voces y miraba aterrado cómo algunos objetos se movían solos y cómo se empezaron a desaparecer cosas, como las llaves de mis padres, lo mismo algunas joyas de mi madre. Recuerdo que teníamos una pecera con al menos 12 peces, de los cuales desaparecieron de la noche a la mañana al menos 5. Yo escuché una voz que me dijo al oído que pronto vendrían también por mí, y de la misma manera en que desaparecieron los peces, desaparecería yo también.
Mis padres me culparon por algunas de las cosas que desaparecieron, y cuando yo les dije que habían sido los duendes, solo se burlaron de mí. Lo curioso del asunto era que mis padres sí solían creer en este tipo de fenómenos extraños, pero se negaban a creerme, ni siquiera cuando ellos mismos estaban siendo testigos de que las cosas no estaban normales. Era como si un velo no les dejara entender qué era lo que estaba ocurriendo. Todo cambió respecto a mis padres, cuando comenzaron a amanecer unas hojas de papeles, con unas pequeñas letras marcadas en color rojo. Aquí fue donde sí comenzaron a preocuparse, pues la caligrafía con que había sido escrita la nota no era parecida a la de nadie de la casa, y mi madre sabía mucho sobre ello, ya que era maestra de español a nivel secundaria. Después de hablar con los padres de los demás niños, todos coincidían en que también estaban siendo acechados por estos seres. Para esta altura del problema, interfirió el abuelo del niño, que nos dijo que nos deshiciéramos del bastón. Según supe, este señor les hizo un tipo de ofrenda a los duendes y se los dejó junto a la noria. No sé si la ofrenda del señor habrá funcionado, pues al poco tiempo nos fuimos a vivir a Nayarit, y cuando tuve la oportunidad de regresar ya tenía cerca de 40 años, y me encontré con que ya todo estaba construido. Hoy en día me pregunto si las personas que viven actualmente en esas casas modernas y departamentos no serán visitados por esos duendes demoníacos. La víbora. La siguiente historia me la contó mi abuela materna, que se llamaba Piedad, y por azares del destino ya no se encuentra con nosotros. Mi abuelo se llamaba Julián y fue siempre una persona dedicada al campo, pero que jamás tuvo su propia tierra, y es que como tantas personas en México, previo y posterior a la Revolución, estuvieron envueltos en demasiados conflictos civiles y militares que escasamente les permitieron vivir en paz, y como mi abuelo y su familia, muchas veces tuvieron que esconderse en los lugares menos pensados. La historia que me relataron ocurrió poco antes de que estallara la revuelta conocida en México como la Guerra Cristera. Mi abuelo y mi abuela no tenían hijos aún, y mi madre todavía no nacía. Ellos venían de Querétaro y huyendo de la devastación, llegaron a un rancho en Puebla, cuyo nombre ahora ya no recuerdo. Allí encontraron estabilidad. Mi abuelo encontró trabajo como jornalero, y a los pocos días de demostrar su fortaleza física para el trabajo manual, se hizo indispensable para el patrón, logrando que les prestaran una casita a las afueras del rancho. En este lugar vivían varias personas, en casas dispersas, gente amable y caritativa. Desgraciadamente no se podía decir lo mismo del patrón, quien solía tener la fama de explotar a los trabajadores, además de ser bastante codicioso. El hombre en cuestión se llamaba Agapito. Mi abuelo soportó de muy buena manera los abusos de aquel hombre, y es que venía huyendo de un pasado aún peor, de los horrores de la guerra, donde se enfrentaron a la hambruna y el escaso de trabajo, el poco que llegaban a tener, solo les daba a ganar una mísera comida al día. Contaban que a veces les hacía trabajar hasta 16 horas seguidas. Lo peor de todo era que la familia de Agapito era algo rara. Tanto la esposa como la suegra tenían fama de brujas, pero el asunto no era tan fácil, sino algo más oscuro y diabólico. Mi abuelo Julián cuenta que todo comenzó a salir mal, durante una mala racha, una sequía que echó a perder al menos la mitad de la siembra. Un jornalero llamado Pedro un día comenzó a descubrir algunos objetos extraños puestos entre la maleza y las ramas de los árboles cercanos a los campos. Eran una especie de tejidos hechos con las raíces de algunas plantas, que según ellos, sus sombras formaban una serie de símbolos que a simple vista uno pensaría que no tenían forma. Mi abuelo acudió a reconocer este descubrimiento y al mirar las sombras por un largo rato, causó que al mirar hacia cualquier espacio vacío, veía espectros aterradores, sombras infernales, decía él. Una de estas sombras comenzó a acechar y aunque en un principio deseó hacerse el valiente, en más de una ocasión no pudo soportarlo. Se encontraba arando la tierra junto a dos hombres. Era un día bastante caluroso. Mi abuelo soltó su herramienta, pues dijo haber visto a una mujer con una cara horrible y a quien le recorrían varias serpientes por todo el cuerpo.
No poseía ojos, ni labios, ni nariz. La mujer cargaba una cesta llena de cabezas de niños. Mi abuelo comenzó a gritar de terror y apenas haber avanzado algunos metros, fue detenido por un par de peones quienes lo llevaron adentro de una finca, pues pensaban que lo que le estaba ocurriendo era a causa de un golpe de calor. Le dieron agua, le pusieron un trapo mojado en la frente, pero mi abuelo apenas pudo. Se puso en pie y fingió que no había visto nada. Lo mandaron a trabajar en la sombra y así pudo soportar aquel día, aunque dice que desde entonces no dejó de ver ese tipo de visiones. Una tarde lo mandaron a limpiar las caballerizas, trabajo que solo les daban a aquellos trabajadores a los que se les tenía mayor grado de confianza. Mi abuelo allí encontró un objeto a lo que llamaba como fetiche, que vendría a ser un muñeco hecho de paja, con la forma de un hombre deforme y con cientos de agujas enterradas en la cabeza. Él con precaución tomó el objeto con una pala y lo echó dentro del excremento de caballo. Cuando el objeto en cuestión fue cubierto por más desechos, se escuchó como si un animal pequeño se quejara de dolor. Como en el rancho habitaban algunos gatos, mi abuelo se asustó pensando que alguna cría de estos estaba dentro. Quitó rápidamente la capa de excremento y excavó hasta dar con aquello que realizaba el sonido. Entonces vio con horror cómo ese fetiche se retorcía y gritaba como si estuviera vivo. Mi abuelo se persignó y enseguida se puso a rezar cuanta oración conocía. Entonces aquel ser infernal paró su movimiento. Mi abuelo continuó con su trabajo, pero no podía dejar de temblar y no podía quejarse ni hablar con nadie sobre este siniestro asunto, pues estaba muy seguro de que era obra de la misma familia del patrón. La solución que encontró mi abuelo fue la de llevar siempre en el cuello un escapulario que compró en la Basílica de Zapopan, en una peregrinación que hizo cuando era niño. Mi abuelo siguió trabajando en las caballerizas, pero buscaba siempre estar acompañado, así que empezó a pedirle al capataz que le permitiera llevar consigo a un muchacho, con la excusa de enseñarle el oficio. Pasó cerca de un mes sin que ocurriera nada malo, pero acercándose mayo, mientras se estaban peinando el cabello de un par de potros, todos comenzaron a comportarse de una manera muy extraña. Parecían espantados, como si el mismísimo demonio se hubiera metido dentro. Mi abuelo intentó calmarlos, pero incluso el muchacho que le estaba ayudando se veía bastante nervioso, como si percibiera que algo malo ocurriría. Llegó el turno de peinar al caballo favorito de la patrona. Este era un animal blanco, robusto y grande. Apenas lo tocaron y escucharon, como si el cabello hubiese hablado, pero en un tono bastante siniestro. Cuando voltearon a ver la cabeza del animal, ésta se había deformado en una mueca espantosa. Llevaba una corona de espinas como Jesucristo. El animal babeaba mientras hablaba sin mover la boca, y de un segundo a otro se levantó en dos patas, golpeando con una de las patas delanteras. El muchacho casi muere por ese golpe, pero gracias a que era bastante joven terminó por recuperarse. Obviamente no contaron nada, pero los capataces sospechaban que este accidente tenía un origen sobrenatural, y es que hasta ellos fueron testigos de cuánta cosa maligna se veía en el rancho. Mi abuelo duró noches sin poder dormir después de ese evento, pues lo que estaba ocurriendo allí era demasiado maligno y parecía expandirse por todo el rancho, y no sabía qué hacer. Entonces le confesó a mi abuela todo lo que estaba viviendo en el rancho. Para esto mi abuela ya sabía que los patrones se dedicaban a las artes oscuras, pero no conocía qué tan grave era el asunto. Mi abuela había aprendido el arte de curar, pero no se animaba a combatir algo así, pues decía que el símbolo de la corona de espinas era una afrenta directa a Dios, siendo este el símbolo del anticristo. Era como si se estuvieran burlando de todo lo sagrado. Se vino el temporal de lluvias, que aquel año se había atrasado ya bastante. Llegó bastante intenso, trayendo consigo tormentas eléctricas. Esto causó que muchas siembras se echara a perder, además de que los jornaleros no querían salir bajo estas tormentas eléctricas. Sentían miedo de que las puntas de metal de las herramientas atrajeran un rayo y les causara la muerte, pues en ese tiempo era común ver que esto les ocurriera a las personas. El patrón comenzó a hacerse famoso por maltratar a los jornaleros que se negaban a trabajar bajo la lluvia, y es que no solo era el miedo que sentían de morir,
sino que al igual que mi abuelo, las personas sentían miedo de una maldad profunda. Muchos decían que tomaba la forma de una serpiente, y en la noche de San Bartolo crecería su poder. Se esperaba que cayera una tormenta tan fuerte que terminaría derribando algunos edificios. Los hombres de la comunidad en la que vivía mi abuelo habían creado una barrera contra inundaciones, así como también habían reforzado sus construcciones entre todos. Mi abuelo decía que la única víbora que conocía era aquella que se forma durante las tormentas, y al platicar con los hombres les preguntó si se referían a esta, como la representación de la maldad y la destrucción. Pero ellos dijeron que no, que la víbora era un ente maligno, en el cual residía la forma del diablo, que se negaba a dejar la tierra. Lo terrible de este asunto era que si te encontrabas con esta víbora, era muy probable que ocurrieran dos cosas. Una, que te volvieras loco al ver su rostro de humano, y otra que te mordiera, envenenando tu alma. En caso de que te ocurriera lo último, lo mejor que podías esperar era la muerte, pues de lo contrario, terminarías asistiendo a los ritos de la familia del patrón, ya que terminarías por perder todo control de ti mismo. Mi abuelo comprendía esto último, pero estaba seguro de que la forma de la serpiente no era la única forma que podía adoptar el mal invocado en esas tierras. Ya eran bastante las apariciones de las que fue testigo. Pronto se pusieron de acuerdo todos los hombres con tomar cartas en el asunto. Algunos simplemente huyeron, mientras que mi abuelo y otros 5 hombres se organizaron para traer a un cura que les diera el servicio los domingos por las mañanas y de esta manera intentar equilibrar la maldad que estaba encarnando en la tierra. Así fue que trajeron a un cura llamado Enrique, quien a pesar de ser un hombre joven, estaba bien instruido en los caminos de la fe. Decía mi abuela que apenas llegó, sintió que la maldad habitaba aquellas tierras, así que decidió ir a hablar con el patrón, quien por cierto lo recibió de buena manera. En el rancho existía una capilla que se encontraba cerrada por años. El patrón no era estúpido y sospechaba que los hombres estaban inquietos por todo lo que ocurría, así que para mantener tranquilos a los jornaleros, les dijo que abriría la capilla, y sería Enrique quien oficiaría misa cada domingo a primera hora. El patrón cumplió un par de veces, pero las lluvias no siempre dejaron que hubiera servicio. Además, desaparecieron varios hombres, y estas desapariciones comenzaron a desatar rumores acerca de que el mismo patrón mantenía cautivos a ciertos hombres que se negaban a trabajar la tierra. Mi abuelo no quiso creer en estos rumores, pues, si bien las cosas estaban raras en el rancho, no creía que el patrón fuese capaz de tratar como esclavos a los hombres. Sin embargo, como pasaron los días y se acercaba la noche de San Bartolo, las desapariciones siguieron. Incluso el mismísimo padre dejó de ser visto. Mi abuelo preguntó varias veces al patrón acerca del paradero del mismo, pero éste le decía que el cura simplemente se aburrió de la vida del rancho y huyó a la ciudad más cercana. Mi abuelo no creyó en las palabras del patrón y comenzó a investigar. Para esto, comenzó a acudir durante las noches a los campos de siembra y de allí recorría las bodegas. Una noche, escuchó unos lamentos que venían de un contenedor de grano que ya no usaban. Se acercó y mirando por una rendija, iluminando unos momentos con una lámpara de aceite que cargaba, vio que dentro estaba encerrado Enrique junto a otros 2 hombres. Se veían en muy mal estado, pero mi abuelo no podía hacer nada, ya que si hablaba acerca de lo visto, le podría esperar un destino igual o similar al de estos 3. Esa noche, al regresar, miró como unas nubes negras se acercaban en el horizonte. Dentro de unas horas amanecería. Fue a su casa y durmió muy poco, porque temprano apareció un capataz a la comuna para informar a todos los jornaleros que trabajarían 1 hora antes para alcanzar a ganarle a la lluvia. No todos los hombres quisieron acudir, así que entre los capataces y otros jornaleros fueron llevados contra su voluntad a los campos. Allá en los sembradíos se encontraba el patrón don Agapito. En una mano llevaba una carabina y en la otra un machete. Cuando todos llegaron, comenzó a amenazar con liquidar a todo aquel hombre que se negara a trabajar. Decía estar cansado de la insubordinación y desobediencia, que ya no estaría dispuesto a alimentar a unos holgazanes. Tanto mi abuelo como los demás hombres miraban en el horizonte las nubes negras cargadas de rayos.
Trabajaron casi a punta de látigo y durante más de un par de ocasiones se tuvo que detener el trabajo, aumentando el odio y el coraje de don Agapito. Cuando cayó la noche, la lluvia arrecia y se dio la orden de que se continuará el trabajo, aun cuando se estuviera cayendo el cielo. Dando culatazos a los hombres, los empujó hacia el campo, incluso llevó a uno del cabello y llegando al sembradío lo arrojó contra el lodo. Levantó la mano donde tenía el machete. Los hombres comenzaban a gritar: «Viene la víbora de agua. El cielo está invadido por la más inmensa negrura», rugía cual huracán. En eso los hombres que fueron arrastrados a la fuerza corrieron en dirección al campo, perdiéndose en la negrura. Mi abuelo fue uno de los 7 que se mantuvieron en su lugar. En ese momento, incluso los capataces se alejaron de don Agapito, pues sabían que el mismísimo demonio estaba suelto. En un arrebato de locura, don Agapito levantó nuevamente su machete, llamando cobardes a todos los que no seguían trabajando. Luego retó a Dios y a la naturaleza, diciendo que con ayuda de su machete cortaría él mismo la víbora en varias partes, y así dejaría de llover. Mi abuelo le contó a mi abuela que en ese momento todos vieron cómo el corazón de la tormenta se posó sobre Agapito y descargando toda su furia dejó caer un rayo que prácticamente lo partió a la mitad. En ese momento todos buscaron resguardo en las fincas principales del rancho. El olor a quemado era algo insoportable. Además vieron cómo entraban miles de serpientes al sembradío, en dirección al cuerpo calcinado de Agapito. Mi abuelo aprovechó el caos y la confusión para convencer a uno de los hombres que le era de confianza, para que le acompañara hacia el granero abandonado. Como pudieron liberaron al cura Enrique y a los otros 2 hombres, cosa que no fue fácil, pues decían que a causa de la desnutrición, prácticamente se arrastraban y era muy difícil mantenerse en pie. Con un esfuerzo sobrehumano, lograron llegar a la casa de mi abuelo, lugar donde ya se encontraban las esposas de varios peones. Rápidamente les echaron un par de mantas a los hombres que venían empapados. El padre Enrique agradeció a los hombres que le salvaron y a Dios por haberlos sacado de aquel martirio. Los hombres se preguntaban qué hacer, pues no sabrían cómo respondería la patrona, quien tenía fama de sádica. Para esto, fueron llegando el resto de los hombres que habían huido durante la tormenta. Comenzaron a preguntarse sobre lo que deberían hacer. Como ninguno tenía una idea, pues a donde quiera que fueran era peligroso. En algunos estados, la guerra cristera estaba bastante intensa. Nadie daba ideas, y el único que habló fue el padre Enrique, quien les dijo que él conocía un lugar donde todos estarían a salvo. Era una hacienda que para ese momento todo el mundo ignoraba, y es que desde finales de la Guerra de Independencia, por su situación tan difícil, no había sido ocupada por nadie, ya que no ofrecía un lugar estratégico, pero sí contaba con su propio pozo y algunas buenas tierras de cultivo. Él conocía muy bien este sitio porque perteneció a su familia y jamás le decían a nadie. Hasta la fecha lo habían usado para esconderse de los conflictos que sacudían al país. Él era el único descendiente vivo de su familia y no tenía hijos. Al día siguiente, el sol salió en el horizonte alejando todas las sombras. Tomaron esto como una señal y salieron todos a buscar la hacienda del padre Enrique. Fueron a paso lento, pues tanto Enrique como los otros 2 jornaleros estaban convalecientes. Caminaban siempre mirando hacia atrás, con el miedo de ser atrapados por los capataces. Por suerte, encontraron algunas casas desocupadas en el camino, pues tanto uno de los hombres como el propio cura parecían empeorar. Encontraron refugio en una casita en una ladera. Había sido devastada por la guerra, pero aún mantenía un techo. Allí duraron parados cerca de una semana. Enrique y otro de los hombres padecían una fiebre terrible. Mandó a que buscaran una hierba. Aunque la consiguieron, 2 de los hombres murieron. Uno de ellos ni siquiera era de los que habían rescatado, sino uno de los que fueron a conseguir la planta para el té. Los hombres dijeron haber visto a una víbora con rostro humano. El resto de los hombres, al escuchar esta historia, comenzaron a decir que la maldición invocada en el rancho nos venía siguiendo, y tarde o temprano nos atraparía. Mi abuelo, por su parte, ya había dejado atrás las visiones malignas de las que fue víctima en el rancho. Tuvieron que enterrar los cuerpos en el campo,
Enrique dirigió unas cuantas oraciones. El después de beber el té parecía estar mejor, así que apenas terminaron de enterrar los cuerpos, se pusieron de nuevo en marcha. Dice mi abuela que caminaron por donde no hay camino, por un lugar donde abunda la maleza y las flores silvestres. No recuerda exactamente en qué estado estaba, pero decía escuchar siempre a las espaldas como el siseo de una serpiente. Una noche el padre Enrique comenzó a actuar de una manera bastante extraña. Decía haber visto al demonio en el campo, pero que tenía que seguirlo. De la nada se echó a correr. Los hombres intentaron detenerlo, pero parecía poseer una fuerza sobrehumana. No paró hasta arrojarse de un precipicio, donde fue devorado por gatos monteses. Todos lamentaron su muerte, pues no les había dejado ningún mapa. Solo le dijo que siguieran unos cuantos kilómetros más, hasta encontrar con una enorme cruz negra de madera sobre una ladera. De allí era entrar por una antigua cisterna, y justo del otro lado encontrarían la hacienda. Después de andar cerca del mediodía, divisaron la cruz negra de madera, sobre la que estaban posados 3 cuervos. Siguieron hasta llegar al hueco donde se encontraba la vieja cisterna. Habían llegado a su destino. La hacienda era tal y como la había prometido el cura Enrique, lucía bien tratada, pero desocupada. Las puertas no llevaban llave, así que no les fue difícil entrar. Encontraron algunas conservas en frascos, lo mismo algunas mazorcas que se dieron de manera salvaje. Recogieron cuanto pudieron, e incluso los hombres se dieron a la tarea de cazar un par de liebres salvajes. La finca era lo suficientemente grande como para que todas las personas que venían huyendo tuvieran su propia habitación. Con el poco alimento que había, no duraría allí viviendo ni siquiera un mes. Pero la gente y mi abuelo estaban optimistas. Labraron la tierra y limpiaron el pozo de agua. Pero la sombra terminó por alcanzarles una vez más. Pasando 15 días, mi abuela sacó agua del pozo, pero esta no salió limpia, sino que estaba llena de pequeñas víboras, y al mirar dentro, observó a una enorme víbora con rasgos de humano. Mi abuela corrió a decírselo a su esposo. Mi abuelo corrió junto a los demás hombres al pozo, pero dijeron que no vieron nada más que agua clara. Pasaron de largo ese evento extraño de mi abuela. Sin embargo, a los pocos días, uno de los hombres que se encontraban cazando ratas de campo regresó asustado. Dijo haber visto a la víbora tragarse entero a uno de los compañeros, quien por cierto no había regresado. Todos corrieron al campo donde se encontraban cazando, y vieron con horror cómo una mujer ya mayor abría la boca de manera grotesca para engullir de un solo bocado a otro de los hombres. Todos asustados se echaron para atrás y gritaron en voz alta que había una bruja, y salieron en dirección de la hacienda, donde comenzaron a rezar todos en grupo. Dijo mi abuela que no escucharon ni vieron nada raro durante el resto de la noche, pero al caer la noche, escucharon como si las garras de un animal arañara las puertas principales de la finca. Mi abuelo, junto a otros cuantos hombres, se armaron con machetes, palos y crucifijos. Estaban llenos de determinación para afrontar a la víbora de una vez por todas. Cuando salieron, vieron a la serpiente huir, y a la lejanía divisaron luces que formaban otra víbora. Pero esa víbora no era de origen sobrenatural, sino que era un grupo de bandidos cargando antorchas y carabinas. Todos se escondieron en donde pudieron. Desafortunadamente, solo algunos lograron salvarse, gracias a que se metieron dentro de una fosa séptica, entre ellos mis abuelos. Con el tiempo agarraron el valor para volver a caminar y no pararon hasta ser rescatados por una caravana que viajaba rumbo a Guadalajara, lugar donde se establecieron al fin y tuvieron hijos. Desgraciadamente, mi abuelo murió asesinado en el conflicto cristero, pero mi abuela recordaba bien la historia que pasaron para llegar hasta el lugar donde yo resido, y hoy siendo una persona mayor, deseo compartir esta historia. Relatos escritos y adaptados por Mauricio Farfán.